Esta semana me senté a hablar de microbiología con César Iglesias, licenciado y doctor en química. Trabaja como profesor asistente del área microbiología de Facultad de Química. ¿De qué hablamos cuando hablamos de microbiología? Es la ciencia que estudia los microorganismos, a esos organismos que no pueden ser vistos a simple vista. Así que hay bacterias, hongos y levaduras, sería virus y protozoarios. Ahí y algas también entrarían. Muchos quizás ayer tomaron una cerveza, tomaron vino, comieron una picada con embutidos y comieron pan. Todo eso es gracias a quienes, a nuestros amigos, los microorganismos. O sea, como si somos medio humanos, medio microbios. Sin los microbios no sería posible nuestra existencia, porque se conoce que tienen funciones muy importantes para nuestro cuerpo. Hay que cuidarnos, hay que comer sano, hay que comer bien, hay que tener cuidado con tomar antibióticos porque tengo ganas, porque me da un poquito la gana de tomar un antibiótico. Para la técnica PCR se utilizan enzimas que soportan cierta temperatura. Esa reacción no sería, esa técnica no sería posible si no hubiéramos descubierto una célula que crece a muy altas temperaturas y crece muy bien. En nuestro grupo tratamos de hacer, una manera fácil de decirlo, pero tratamos de hacer reacciones químicas de una manera amigables con el medio ambiente. Para ello es posible utilizar enzimas, que están en un montón de tipos de células, de bacterias en nuestra biodiversidad de la Tierra. Hola, soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Todo un Tema, el podcast de Radio Cultura en el que hablamos de ciencia y de cosas que parecen simples, pero también son todo un tema. Vos y yo ya nos conocemos, así que ya te imaginás lo que voy a decir y hasta lo podrías decir conmigo, pero es cierto también en este episodio que el tema de hoy es recontra todo un tema. No solo por lo amplia que es el área, sino por cómo impacta en todos los aspectos de nuestras vidas. Esta semana me senté a hablar de microbiología con César Iglesias. César es licenciado y doctor en química. Trabaja como profesor asistente del área microbiología de Facultad de Química y estudia la biodiversidad del mundo microbiano, tratando de descubrir nuevas enzimas y nuevas rutas de biosíntesis para su aplicación en la síntesis de moléculas quirales que son muy difíciles de sintetizar químicamente. Usa la biosíntesis mediada por enzimas para hacer compuestos químicos de una manera más amigable con el medio ambiente. Además, es cervecero casero, miembro del Club de Cerveceros Caseros del Uruguay y le encanta cocinar guiso de lentejas y brótola y corvina a la plancha de los puestitos artesanales de Punta Fría. Muchas gracias por prestarme tu tiempo. Me vine a esta facultad de química. Estamos en la sala de profesores. ¿Cómo estás? Un placer, muchas gracias por la invitación. Muy bien, con lluvia, mojado, pero muy bien. Y nada, acá estamos para hablar un poquito de todo un tema. Y yo siempre ya esto es el chiste interno, porque no sé si alguien se ríe con esto, pero en todos los episodios llego que esto es todo un tema. Y la microbiología es todo un tema. Es verdad. Es un temún, no solo como área de la ciencia, es un área que abarca como muchísimas subdisciplinas, pero también por
qué tan intrínsecamente relacionada está con nuestras vidas. O sea, prácticamente no hay aspectos de la vida que no tengan que ver con la microbiología. Y eso es una gran verdad, y más en época de pandemia ahora. Hablar de microbiología en época de pandemia es algo como muy contradictorio, pero quizás ahora estamos con el concepto de microbiología, microbio, malo, COVID, pandemia, y la realidad es que no es así, es todo lo contrario. O sea, los microbios, gérmenes, virus, bacterias, hongos, levaduras, etcétera, causan enfermedades, es verdad, pero eso a veces no nos deja ver el bosque, sino que la mayoría de los microorganismos son buena gente, por así decirlo. Entonces eso de hoy en día hablar de microbiología tiene ahí un aspecto bastante particular de cuando hablas con alguien de micro, es como, pensás que lo vas a matar más o menos, si hablas de una Escherichia coli, una levadura de panificación, y no, la mayoría son buenos. Bien, entonces para empezar un poco a rumbearnos, capaz que para alguien que nunca escuchó hablar de microbiología, ¿de qué hablamos cuando hablamos de microbiología? Una pregunta básica que arrancamos en los cursos y que todo el mundo sabemos, pero quizás no la acotamos lo suficiente. Básicamente, la microbiología, si la empezamos a acotar, es la ciencia que estudia los microorganismos. ¿A qué llamamos microorganismo? Es a esos organismos que no pueden ser vistos a simple vista. Y ahí, esa sería la definición más fácil de entender. Y cómo es que los vemos, bueno, podemos decir, una bacteria se la puede ver con el microscopio. Entonces eso sería todo lo que se puede ver con microscopio, podemos tomarlo como que es un microorganismo. Hay otras cosas que no se pueden ver por microscopio, es verdad, como los virus, que son más pequeños todavía, pero ahí se utilizan microscopios electrónicos, otro de componente. Pero sí, básicamente es ciencia que estudia los microorganismos. Ahí va. Y dentro de los microorganismos hay como de todo. Sí, hay de todo. Yo que sé mucho de ciencia. Sabes, sí, no te humilde. Si lo podemos definir, si lo hablamos de forma clara y concisa, vamos a decir que hay, bacterias, hongos y levaduras, las levaduras son hongos, hay que tener en cuenta eso, virus y protozoarios, y algas también entrarían. Ahí podemos estar definiendo la mayoría de los microorganismos. Capaz que hay alguno nuevo que se llama diferente y no estoy enterado por literatura, pero ahí en eso que comenté abarcaría todos los microorganismos. Bien, y todos suenan a cosas que no querría tener en mi comida. Es verdad, pero están ahí. Suena a que siempre. hongo malo, suena a que protozoario. No me metemos en los protozoarios. El protozoario no suena feo, eso vamos a dejarlo de lado. Protozoario suena a no sé a qué suena. A protozoario. Protosaurio no. Son cosas que no quiero tener cerca mío porque me da la impresión de que no van a estar buenas, pero entiendo, porque sé mucho de ciencia, que no es tan así. Entonces, por eso quería hablar contigo para desmitificar un poco y contar el lado más lindo de la microbiología, que hace que mucha gente se dedique a estudiarla, y además el rol importantísimo que tiene en nuestras vidas, porque de repente, sobre todo en época de pandemia, podríamos decir, ¿para qué me sirven los virus? ¿Para qué sirven los microorganismos? Los tendríamos que eliminar de la faz de la Tierra. Pero me parece que sería una muy mala idea. Es verdad. Por ejemplo, un ejemplo bien fácil, ya que ayer de noche ganó Uruguay y todos festejamos. Muchos quizás ayer tomaron una cerveza, tomaron un vino, comieron una picada con embutidos y comieron pan. Todo eso es gracias a quienes, a nuestros amigos, los microorganismos, que sin ellos no sería posible tener ninguno de esos alimentos. Hay un montón de más aplicaciones. Ahí fue como tiro algo vago que todos reconocemos, donde sin los microorganismos no serían posibles. Por ejemplo, hay muchos alimentos que sin microorganismos no estaríamos deleitándonos todos los días, quizás. Y ahí, cuando hablamos, es verdad, cuando comemos, nuestra comida no es estéril, no es sin microorganismos. Está llena, pero está a un nivel seguro. Por algo existe toda la parte del control de calidad de las cosas. Y muchas veces hay que tener en cuenta, los microorganismos es lo que le da el sabor a muchas cosas. Ahí vamos a poner el ejemplo del pan, que ya decimos hincapié en eso, pero todos quizás, no sé si todos, pero muchos hemos hecho algún pan, alguna pizza. Y ahí lo que utilizamos vamos al comercio de la esquina, al vecino, a la feria. Levadura. La levadura es un microorganismo.
capaz que nosotros la usamos porque la abuela nos enseñó, vení, mijito, dale, mezcla acá y mezcla agua, azúcar, harina, sal y lo dejás que crezca. Y ahí lo que estamos haciendo es haciendo una fermentación. Estamos haciendo que crezca la levadura, que libere, la levadura va a duplicarse muchas veces en esa mezcla de harina con agua. Va a generar, mientras la levadura crece en cantidad, en millones de células, libera dióxido de carbono, libera etanol, y eso es lo que hace que el pan crezca. Y el etanol le da al principio que algún olor, después el etanol se va, porque si calentamos en el horno, cuando lo cocinamos, el etanol se va. Pero además de esos dos componentes mayoritarios, liberan un montón de otros componentes que son también lo que le dan el sabor particular al pan. Y ahí es un ejemplo. El otro ejemplo claro es la cerveza. La cerveza se realiza, uno cuando puede cocinar cerveza, por así decirlo, con la misma levadura que se hace el pan. Son levaduras que ya están especializadas, están para hacer cerveza y ya desde hace 100 años usan levaduras para hacer cerveza y capaz que son un poquito diferentes a las de pan, pero en el fondo es Saccharomyces cerevisiae, que es como se llama la levadura. Y lo mismo, la levadura va a comer la malta, va a liberar etanol, liberar CO2, liberar un montón de otros componentes que le dan el sabor bien particular. Y bueno, sin ese alcohol de la levadura no se haría feliz tomar una cerveza. Pero sí, un poco por ahí viene el tema. Bien. ¿Y has pensado en particular que cuando vos haces un pan, lo que estás haciendo es darle un lugar feliz a una población de todas las semanas que hago pan? Y después las matás, les haces un genocidio dentro del horno. Es verdad. Yo no he pensado de esa manera. Pero sí, las hago crecer, las mimo, crezcan y después guillotina. Sí, es verdad. Lo oyeron acá primero fuertes declaraciones de César Iglesias. No, nada. Pero sí, las matamos a todas. Cuando nosotros comemos ese alimento, en el caso del pan, cuando recién salió del horno, esa levadura, la mayoría de los microorganismos fallecieron, murieron. Pero hay que tener en cuenta, vos dejas el pan arriba de la mesa. En el aire hay microorganismos. Nuestros amigos microorganismos se van a empezar a apoyar en el aire, que están en partículas de polvo en el aire, van a empezar a caer arriba de nuestro pan. Y el pan para ellos también es alimento y van a empezar a crecer de a poquito. Y bueno, si vos dejas 2, 3, 4 días, la levadura. Ahora ya hay otras cosas ahí, aparte de levadura muerta, pero que es riquísimo igual. Es el ciclo de la vida. El ciclo de la vida. Me encanta. Pero además de estar en los alimentos y en la producción de alimentos y de bebidas y de un montón de otras cosas que comemos, también en nuestro cuerpo tenemos un montón por suerte, montón de microorganismos. Es que podemos decir que ahora ya más, hoy año 2022, iba a decir 2021, pero sí, la pandemia me hizo un bache mental. Ahora ya hay un montón de conocimiento de lo importante que son los microbios que conviven con nosotros, tanto adentro de nuestro cuerpo como por afuera, y en ese caso podría ser podemos decir la piel. O sea, podemos decir que somos medio humanos, medio microbios. Sin los microbios no sería posible nuestra existencia, porque se conoce que tienen funciones muy importantes para nuestro cuerpo, la cual es cuando se ven afectadas esas funciones, también nos afectan cuando se ven afectadas el microbioma, los microbios que conviven con nosotros pueden generar ciertas patologías en nuestro cuerpo. Pero no me voy a meter en el fondo de eso, solo que hay que cuidarnos, hay que comer sano, hay que comer bien, hay que tener cuidado con tomar antibióticos porque tengo ganas, porque me duele un poquito la garganta, tomar antibióticos no, porque esos antibióticos además de te pueden sanar, pero también te van a cambiar la flora intestinal. Entonces después, si uno toma sin que le mande el médico antibióticos, después puede tener una diarrea, acompañarlo con probióticos. Ahora ya se conoce mucho de eso. No voy a profundizar más porque si no... Porque es todo un tema. Es todo un tema, se hace más complejo. Sí. Estaba pensando que tendríamos que hacer un episodio sobre bacterias, resistencia a los antibióticos. Eso es antibióticos y ahí nada más es otro tema. Obviamente. Completamente, que también es la microbiología en nuestra vida.
Sí, creo que ahora hay como más esa idea de que es importante cuidar nuestra microbiota intestinal, y como más yogures y cosas, y está como más en el día a día. Y no solo en la comida, o sea, así como en la piel, en las mucosas, en la vía respiratoria, en la vagina, o sea, se conoce que existe cierta comunidad que convive en esas zonas del cuerpo y que es fundamental y que tiene funciones muy importantes. Entonces están en todas partes. Otra pregunta así de chusma, porque a esta altura de la vida, ¿agarraste la onda del pan de masa madre en la pandemia? Confesiones de invierno. Hice mi masa madre, que tenía un nombre, pero se me murió mi masa madre. La traté mal y se me murió la masa madre. Pero sí, me hice la masa madre. Que ahí es todo un tema también hablar de masa madre, porque uno hace pan con masa madre, pero la masa madre es totalmente diferente su composición a la levadura de panificación. Hay mezcla, hay bacterias, hay levaduras, y es por eso el sabor es mucho más complejo, porque es una comunidad lo que estás haciendo que se alimente tu mezcla de harina y agua y genera un montón de sabores. Por lo general es un poco más ácido, no sé si... Y es porque hay bacterias ácido-lácticas mezcladas con levadura. Claro, en vez de ser solo la del paquetito, que es una sola... Hay otras. ¿No son especies, dice? Bueno, sí, es una especie. ¿No son especies? Saccharomyces cerevisiae es una especie de levadura. El pan de masa madre, que básicamente sale del aire, ¿eh? Sí, son las que están en el aire. Cuando cae tu mezcla de harina con agua, después empiezan a crecer y vas regenerando, agregando agua, sacando y vas haciendo que se dupliquen en esa mezcla. Sí, pero son del aire, exactamente. Qué salado. Claro, no lo había pensado. Es interesante que hay otro montón de microorganismos viviendo, entonces hace una cosa mucho más compleja. Sí. ¿Qué más? Y también no quería terminar sin preguntarte un poco, ya que hablamos de masa madre y hablamos un poquito de la pandemia, el microorganismo de que todos hablamos todo el tiempo, pero ya estamos podridos de hablar. Sí, ¿cómo que está? Que es el COVID, y en particular sobre los PCRs. Bueno, sí, ahí es todo, entiendo, es todo un tema hablar de eso, no vamos a entrar en profundidad porque la gente ya está cansada, pero sí, primero que el coronavirus es un virus, el COVID es un virus, ya lo saben, eso no voy a entrar en profundidad, pero la técnica PCR, que más de nosotros nos hemos hisopado en estos últimos 2 años, es una técnica que existe gracias a la diversidad que existe en nuestro planeta, biodiversidad que existe en nuestro planeta, porque para la técnica PCR se utilizan enzimas que soportan cierta temperatura, que son enzimas termófilas. Esa reacción de PCR, hay una etapa de la reacción que se hace a 70 y pico de grados. Esa reacción esa técnica no sería posible si no hubiéramos descubierto una célula que crece a muy altas temperaturas y crece muy bien. Entonces se utilizó esa célula. Esa enzima tiene particularidades de resistir a alta temperatura, que es la polimerasa, no importa, una enzima que replica el ADN. Y bueno, sin esa enzima de esa célula que existe gracias a la biodiversidad que existe en la Tierra, de diferentes ambientes extremófilos que existen en la Tierra, no hubiera sido posible tener esta técnica hoy en día, que fue descubierta hace más o menos 33 años, la técnica de PCR. Ah, novita. No es tan vieja. Los años, década, fines de los 80. Bien. Y una pregunta que me gusta mucho hacerle a las personas, sobre todo cuando se dedican a una área de la ciencia así tan amplia como es la microbiología, es si vos tenés algún grupo o algún microorganismo favorito y por qué. Bueno, sí, tengo un organismo que utilizo mucho en el laboratorio, que es Escherichia coli. Que parece raro, es una bacteria, Escherichia coli es una bacteria que está en la microbiota intestinal. ¿Y por qué? Porque yo trabajo con esta bacteria mucho. En nuestro grupo tratamos de hacer, una manera fácil de decirlo, pero tratamos de hacer reacciones químicas de una manera amigables con el medio ambiente. Para ello es posible utilizar enzimas que están en un montón de tipos de células, de bacterias en nuestra biodiversidad de la Tierra, por así decirlo. Pero si yo quiero tener esa proteína en mucha cantidad, yo puedo utilizar Escherichia coli para que me produzca esa enzima, esa proteína en mucha cantidad. Entonces, siempre estamos trabajando es el caballito nuestro de batalla, Escherichia coli, para poder producir mucha proteína y después utilizar esas proteínas para tratar de descubrir nuevas reacciones
que sean amigables con el medio ambiente. Porque esas reacciones químicas que se utilizan, donde participa la enzima, el disolvente es agua, por ejemplo. Entonces no generamos, en esa reacción no se generan muchos contaminantes o metales de transición que pueden contaminar mucho el ambiente, etc. Porque la alternativa para producir esas enzimas, si no tuvieras la Escherichia coli, sería mucho más compleja, sí, o sería más mucho pasos, compleja. más cara. Sería mucho más compleja, sí. Capaz que a veces hacer que la célula donde vos está esa enzima, hacer que la produzca mucha cantidad es muy difícil. Tenés que conocer mucho sobre esa célula en particular, y a veces nosotros trabajamos con muchos tipos de enzimas de diferentes tipos de bacterias, de hongos, de levaduras. Entonces es como que Escherichia coli ya está súper estudiada, se conocen todos los mecanismos para poder lograr, que decía, de sobreexpresión, hacer expresión de proteínas. Hay otras, la levadura de panificación también se utiliza para expresar proteínas, y hay otras levaduras, y hay hongos, pero sí, es una manera, es más fácil hacerlo en Escherichia coli, por eso es la bacteria que quiero y que mimo todos los días en el laboratorio. ¿Y cómo se siente que una bacteria que mucha gente la odia o le tiene miedo o no quiere saber nada es tu bacteria favorita? Bueno, es raro. Nada más, un poco lo que me pasa igual que cuando le explico a mis amigos qué hago, no me entienden. Porque es como que soy la oveja negra ahí, de que hago ciencia en Uruguay. Es un privilegio poder hacer ciencia, pero uno trata de explicar. Me preguntan, ¿qué haces? Y le explico esto que dije recién y quedan como... No es que me juzgan por trabajar con Escherichia coli, sino que un poco me juzgan, creo, por ser científico. Pero, por nerd, ahí va. Pero bueno, es parte de... Y antes de irme, yo seguiría hablando porque estos temas son fascinantes y me encanta. Y ya tenemos 2 o 3 episodios más que podríamos hacer. Pero, ¿corremos algún riesgo con que en Uruguay se esté haciendo investigación en microbiología? O sea, ¿puede pasar? No. Yo imagino a alguien que no conoce y dice, pero están usando microorganismos y están usando hongos y bacterias y los están entrenando para producir enzimas, vamos a morir. Todo lo contrario. O sea, primero nada, la ciencia que se hace en Uruguay y los científicos que trabajan en el área de microbiología son gente súper profesional, súper formada. Tenemos mucha gente que ha hecho doctorados, posgrados en el exterior, que después se han venido a Uruguay y trabajan ahora. O sea, tenemos muy buen nivel de profesionales en el área de microbiología que todo lo contrario, todo lo que las investigaciones lo que van a lograr va a ser algo bueno. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No vamos a lograr un supermutante de nada. Es lo contrario. Y no quiero hacer más y profundizar más porque, bueno, me voy por las ramas, si no. Es la idea. Bueno, muchísimas gracias, César, por regalarnos tu tiempo y tus reflexiones sobre lo que espero que ahora sean nuestras amigas, los microorganismos. Muchas gracias a ustedes, un placer. Esto fue sin preparación, esto fue natural. Eso está bueno. Espero no haber dicho nada raro. Jefa, si me escuchan después, no me reten. No. Muchas gracias, Soledad, por la invitación. Gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio de Todo un Tema. Podés encontrar este y el resto de los episodios en la web de Medios Públicos, en YouTube y también en Spotify. Nos encontramos la semana que viene para hablar de cálculos urinarios, cólicos nefríticos, o sea, piedras en los riñones, que es todo un tema. Machado y Magnus, guión y voz de Soledad Machado, edición de audio, asistencia de guión y voces adicionales por Magnus. Colaboraciones de equipos científicos anónimos también ayudan a este podcast. Ningún Romualdo Ernesto Lombardi Gutiérrez fue herido en la realización de este podcast. Se trata de un hombre ficticio y nos disculpamos sinceramente si existe tal persona y se dedica a la ciencia y está todo el día encerrado en el laboratorio. Thank you.
Todo un